honrando la palabra de las conversaciones y discusiones que yo había tenido y que habíamos tenido con muchos de las que están acá, decidimos obviamente abrir un espacio para conversar sobre todo esto y por eso lo abrimos. Ustedes me disculparán si quizás en algunos momentos parece que yo empujara mucho la conversación hacia el tema del volumen, porque en última instancia me parece que el volumen y la transmedia, de eso también se puede hablar eventualmente en un momento, ¿no? Es la conexión entre el texto escrito y el texto digital y otros textos distintos que yo aspiro que podamos hacer en el contexto de la Comisión de la Verdad. Entonces, por una parte eso. Por otra parte, también confesarles estas conversaciones son el producto realmente, si se quiere, de una confrontación que yo mismo he tenido con las ciencias sociales. Es decir, esto es una conversación interna de las humanidades y las ciencias sociales. Es el producto de un cuestionamiento que yo mismo he asumido desde hace ya algún tiempo en torno a los modos de producción de conocimiento en las ciencias sociales y en particular, como ustedes saben, yo soy antropólogo a pesar de que tengo mis intereses en la filosofía, mis intereses en la historia y en los estudios culturales, pero soy eminentemente antropólogo, entonces ustedes van a notar un cierto dejo muy fuerte mío de poner en tela de juicio y poner en cuestión de qué es de lo que se trata la presentación de estos días o las conversaciones de estos días, en tela de juicio el acto mismo testimonial. Y eso quiero decirlo de manera muy honesta. Y lo digo sencillamente porque yo desde que entré a la comisión siempre he dicho, las comisiones de la verdad siempre son aparatajes de captura de testimonios. Y esto es una cosa que seguramente ya lo hemos conversado, lo hemos mencionado entre algunos de los que estamos acá en algún momento. Voy a seguir insistiendo en esta idea. Y yo he propuesto, entre otras cosas, pues una idea de un volumen con un método específico, con una serie de reflexiones que nacen precisamente de las conversaciones que aquí podamos tener y que he tratado, digamos, de prescindir de la mayor cantidad de lecturas posibles, pues para no enredar la pita y no complejizar la cosa. Entonces, el volumen de testimonios es producto de esa crítica personal a lo largo de los años que tengo yo con las ciencias sociales y con su heterodoxia investigativa. Y al mismo tiempo, digamos, es producto también de una serie de textos que ustedes conocen. Yo creo que se ha circulado dentro de la comisión al menos 3 textos míos. El primero de ellos es bastante, más bien poco popular, diría yo, se llama, es un cuestionamiento al proceso de investigación de la comisión que se llama ¿y entonces dónde está el esclarecimiento histórico? En forma de pregunta, con un subtítulo que dice Los claros oscuros de un proceso de investigación. Ese es un texto que no circuló mucho porque su título es muy obvio en ese sentido, pero yo creo que este es el momento en que, francamente, pues me parece yo los invito a que lo ojeen si quieren. Es un comentario crítico a los informes del mes de mayo sobre el proceso de esclarecimiento de la comisión, donde yo resalto el asunto. Nosotros, entre otras cosas, Natalia y el equipo ha montado una página, ¿cierto, Nata? En Meet, tú les explicas ahorita, ¿verdad? Donde pusimos todo este material. Todo el material que estamos hablando está puesto ahí, esos documentos también. El segundo documento es un documento que hemos conversado con varias de las colegas acá. Es el documento sobre capas históricamente situadas de devastación. También está metido ahí dentro de la cosa. Es una conversación abierta que yo he tenido con mucha gente, pues porque claramente eso es una visión más de un antropólogo historiador, pues que de un investigador en derechos humanos, y eso ha sido motivo de muchas discusiones, pero bueno, eso es otra de mis aportes, digamos. Siempre he pensado que si uno critica algo, pues tiene que aportar alguna cosa como para resolver también, ¿no? Y ahí por ese lado, pues indistintamente de que eso no haya tenido pues gran trascendencia, eso fue lo que hice. Y el último de ellos se llama Nación, Herida y Narración, que es propiamente el proyecto que yo tengo entendido que las subdirecciones de la comisión tuvieron que haberles enviado todos estos documentos en algún momento específico, el último de los cuales fue ese, Herida, Nación y Narración, o uno de esos 3, Nación, Herida y Narración, ya no me acuerdo, donde literalmente pongo sobre la mesa qué quiere decir un volumen de testimonios o un volumen testimonial dentro de la Comisión de la Verdad en Colombia. Ninguna, que yo sepa ninguna, pues obviamente aquí es donde comienza el asunto. Todas las comisiones utilizan los testimonios, es parte de su lógica, es precisamente yo le llamo eso la colonización de las palabras de otros. Entonces es parte de su apropiación, es parte de su historia, y yo con eso tengo inmensas complejidades, inmensas diferencias, pero me parece que también son elementos fundamentales para narrar un país y narrar una nación.
Y en un país como Colombia, donde francamente se hablan 80 y no sé cuántas lenguas, y nosotros todavía seguimos hablando el castellano del siglo XVI como la lengua central de este país. Así que eso ya por sí es para mí una tremenda paradoja. Es uno de los países más monolingüistas que he conocido en mi existencia, a pesar de las 83 lenguas, y eso para mí ya de por sí, si no comenzamos desde ahí, ¿qué quiere decir hablar de esto? Estamos en la olleta. Entonces, bueno, eso, digamos, eso es el contexto de todo esto. Las conversaciones giran, voy a poner por acá, las conversaciones giran en torno a lo que yo llamaría la problematización, es decir, si la Comisión de la Verdad es un dispositivo de escucha, nosotros presumimos que esa escucha es naturalizada, que nosotros presumimos que el único momento de escucha es el momento en que el investigador y la persona que habla, a veces en la antropología le llamamos el encuentro etnográfico, los médicos le llaman a eso el encuentro terapéutico, es decir, hay varias formas de hablar de ese encuentro, ¿no? Yo aquí le voy a llamar el encuentro testimonial, como para buscarle un nombre a ese momento preciso en donde la persona que está ungida, entre otras cosas, con la legitimidad, y aquí comienzan a aparecer cosas interesantes, la legitimidad de cargar una grabadora para irse a buscar a alguien, a escucharle la historia y grabarla. Ese momento es el que quiero problematizar, porque creo yo que solamente problematizándolo y deconstruyéndolo es que podemos construir un volumen de testimonios de la Comisión en Colombia que no sea efectivamente colonizador de palabras. Esa es mi postura política, digamos, sobre todo esto, y en este sentido el volumen es un artefacto político. Esto también nace un poco de una intervención que una líder afrocolombiana en algún y lo puse ahí de hecho en el documento, en algún momento específico expresó que eso es una cosa muy distinta de lo que yo viví en Sudáfrica por ser en el Perú, y es que un día ella en una entrega de algún volumen sobre violencia en el Pacífico dijo de manera muy brava, eso es lo que yo llamo una víctima imputada, entre otras cosas, en términos muy serios, dijo ella muy brava, dijo, es que estamos mamados de que nos estén escribiendo, me dijo ella. Y yo le contesté, usted tiene toda la razón, yo también estoy mamado de que nos estén escribiendo a toda hora y yo escribiendo también. Y es todo un circuito ahí supremamente complejo. Entonces, desde las últimas experiencias que yo conozco de comisiones, que yo no me considero especialista en ese tema, yo no soy, ¿cómo decirlo?, consultor de esas cosas. Yo nunca he sido consultor de eso, soy un analista de esas cosas. La Comisión del Perú y la Comisión de Sudáfrica, que son así gruesas, muy grandes, cuando yo escuché a esta mujer dije, ha corrido mucha agua debajo de este puente, porque incluso la teoría de colonial para el momento del 2001, cuando estaban hablando del Perú y en el 96 en Sudáfrica, pues estas cosas no habían sido realmente incorporadas, pero ya el hecho de que una lideresa le estuviera diciendo a uno, estamos mamados de que nos escriban, ahí había una incorporación de una cantidad de reflexiones que en otras circunstancias no se habían dado. Y esta no podía ser una comisión que siguiera escribiendo a la gente, sinceramente. Eso fue lo que yo pensé en ese momento y hizo una conexión inmediata con varias de las cosas que yo pienso. Entonces, bueno, primeros temas generales, voy a expresar 3 o 4 cosas generales sobre todo esto. Vamos a pasar después a un videíto corto que nos puede servir incluso de conversación posterior, y después lo que voy a hacer es hacer algunas sugerencias digamos, de las ideas que tengo a raíz del texto que les pasé, que se llama el dispositivo transicional. La Comisión de la Verdad es parte de un dispositivo mucho más grande, es decir, es una especie de teoría del cambio social, de la que hay detrás de todo esto, es una maquinaria, pero no solamente para enfrentar las violaciones a los derechos humanos, sino es una maquinaria mucho más compleja que parece que nos prometerá mundos distintos y mundos transformados cuando quizás en el fondo no transforman tanto. Entonces, yo solamente voy a encuadrar esta conversación en ese tipo de conceptos. Yo no voy a decir que esto es un aparato más de la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que ese es el discurso tradicional de estas cosas. A mí esto no me interesa, a mí me interesa ver la comisión como un aparataje que está lleno de burocracias, llenos de personas, llenos de conceptos, llenos de cosas que hay que entender para uno decir, podemos hacer un volumen de otra forma distinta quizás, o con una óptica complementaria más bien de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, y con eso la idea es terminar, digamos, no demorarme mucho y poder abrir a una conversación alrededor de estas cosas que se comentan. Natalia aquí nos moderará la cosa y las colegas también, y eso.
Tres elementos importantes que quiero resaltar que con frecuencia se pasan por alto en todo esto antes de presentar el video. La primera de ellas es que toda comisión de la verdad, digan lo que digan, es un proceso de investigación. Es un proceso de investigación que puede ser tener unos productos distintos, porque evidentemente no es lo mismo que escribir una tesis de doctorado, ¿sí? Es un proceso de investigación cuyos productos evidentemente tienen unos objetivos también mucho más grandes dentro de la sociedad. Algunos diríamos, yo pienso que es así, que es incluso un momento ritual cuando más bien, tiene una dimensión ritualista. Eso es muy importante también, pero a pesar de todas las cosas éticas y morales y todas las cosas que uno quiere decir, para mí una comisión es ante todo una estructura investigativa que está constituida por una cantidad, digamos, distinta, que ha tenido variedades distintas. Entonces, primero eso. Primero decir eso, que más allá del resto, es un órgano de investigación que implica, y esto es una obviedad, pues no sé qué tan obvio sea, pero bueno, lo voy a decir, implica, por supuesto, conceptos y métodos y productos. Que su enfoque final sea algo que llamamos esclarecimiento, bueno, lo podemos discutir porque creo que así se llama la comisión en Colombia. Que esclarecimiento lo asociemos a una especie de verdad ontológica, pues ese es otro tema distinto, pero a mí lo que me interesa es precisamente a lo largo de estas sesiones ver en qué consiste el aparataje investigativo de esta vaina, realmente, y decir cuáles son las maneras particulares como el testimonio emerge en ese aparataje social, y decir desde ese punto de vista que, pues obviamente, ahí vuelvo un poco al comienzo, que son testimonios que son puestos a hablar en lenguas específicas, ¿no? Y por el momento lo dejo ahí. Hay una especie de, llamémoslo así, de epistemología detrás que escucha la palabra de una forma, pero también no escucha la palabra. Es decir, en últimas es un aparato de investigación que, como todo aparato de investigación, pues ilumina tanto como oscurece. Y eso hay que decirlo pues francamente, es decir, si no hay conocimiento de esto absoluto. Cualquiera sabe que cualquier investigación sobre memoria histórica siempre es parcial, siempre es, incluso la pretensión de la absolutez de la verdad es absolutamente abstracta, no existe tal cosa. Entonces, primer elemento de eso, quiero llamar la atención sobre eso, por una parte. Por otra parte, también lo había mencionado al comienzo, es el hecho de que la escucha, la vemos en el volumen, vemos la escucha como un proceso. Eso es una, entiendo que es una perogrullada absoluta lo que estoy diciendo ahorita, pero es un proceso social. A veces pensamos que escuchar y las éticas y políticas de esa escucha se reducen al encuentro testimonial, al momento en que la persona se encuentra con la grabadora y con el investigador. Y el argumento de estas conversaciones es que la escucha es un proceso social que se da en una cantidad de fases distintas con una serie de operaciones tecnológicas diferentes. Por ejemplo, como vamos a ver de pronto mañana, la operación tecnológica de utilizar un protocolo es una operación tecnológica. Es la conversión de una historia en un protocolo. En Sudáfrica, por ejemplo, los protocolos que habían los que se utilizaban eran protocolos, y esto lo podemos conversar después, de lectura de violaciones a los derechos humanos, como en Justicia y Paz, que también lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Es decir, qué tipo de campos existen, cómo se llenan y cómo las palabras de alguna forma, las personas están de alguna forma obligadas a llenar esos campos para que su experiencia vital emerja como parte del conocimiento. Como todo proceso de investigación, produce un conocimiento. Yo sé que esta de pronto puede parecer una definición bastante, digamos, poco gruesa de esto, pero lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos, al final de cuentas, que se cristaliza en un informe, es un proceso de producción de un conocimiento sobre el pasado, ¿sí? Entonces, ese conocimiento está ejercido a través de métodos distintos. Insisto, nosotros, y aquí están los amigos del CIM, aquí están los etiquetadores, que me alegra que haya podido venir gente de por allá, de todos esos planetas distintos, los amigos entrevistadores y las amigas entrevistadoras, hay todo
hay toda una gran cantidad de gente que, sumado con los esfuerzos y con sus métodos concretos, que los vamos a poder conversar también en todo caso, le suman un pedazo a eso que se llama conocimiento y configuración de conocimientos, o construcción de conocimientos, o dimensiones sociales de la configuración de conocimientos. Entonces, eso que se llama escucha, y ustedes van a notar que todas las sesiones van a centrarse en una parte de eso. La recabación, perdón, la entrevista, o la parte oral, lo que yo llamo las transliteraciones orales, las dimensiones de etiquetado, las transcripciones e incluso las circulaciones, porque pónganse a pensar que el volumen nuestro tiene que circular. Yo sí tengo muy en la cabeza lo que quiere decir circular un informe de una comisión de verdad, porque lo que he visto es que no circulan, precisamente. Eso siempre termina por ser conocimiento experto, de los expertos que lo hicieron y de los expertos que lo leen. Las víctimas con frecuencia no lo leen, las víctimas se buscan a sí mismas dentro del documento. En Sudáfrica era así. En el último volumen, en el volumen número 9 de la comisión, aparecían 22.000 nombres. Y yo trabajaba con unas mamás que ustedes van a ver ahorita en el video. Ese es lo que ustedes van a ver es el contexto donde yo trabajé. Las mamás de Guguleto lo que hicieron fue buscar sus nombres en el último volumen. Ellas no leyeron el resto para nada, porque además lo tenían de oídas de otras cosas, porque hay unos intermediarios ahí metidos en todo esto. Entonces, eso que llamamos escucha es un proceso que comienza con la palabra, se convierte después con el texto, la transcripción, la circulación, la transliteración. Hay una serie de operaciones ahí que es lo que vamos finalmente a ver. Y la pregunta que yo me hago es, si sabemos todo eso, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer un volumen de eso? ¿Cómo vamos a transliterar? ¿Cómo vamos a traducir? Hay un tema aquí muy importante que a mí me parece en Colombia que se ha dejado mucho de lado. Son 83 lenguas. Y a veces en la comisión se dice, es que esto tiene que ser un relato de nación. Y yo me pongo a pensar cómo puede haber un relato de nación cuando se hablan 83 lenguas, más allá del hecho de que esas 83 lenguas estén dentro de un Estado-nación en términos territoriales y que se conecten con un Estado en términos burocráticos, pero que hay una cantidad de fisuras ahí también. Eso para mí es una pregunta que yo dudo mucho que se pueda contestar, pero pues igual la planteo. Entonces, bueno, eso de la escucha como proceso social. El otro elemento que también van a ver en el video es muy importante, y ustedes, yo creo que habiendo trabajado ya dos años acá, me van a entender si les digo que para mí el testimonio es un artefacto. Es decir, diría Jacques Derrida en un texto que se llama Mal de Archivo, él hablaba de la artifactualidad, ¿no? De cómo había ciertas cosas que eran a medio camino entre producidos y naturales, decía él, ¿no? Que son fácticos en sí mismos, pero que al mismo tiempo su facticidad es producto de un proceso de construcción. Y con eso es que emerge la palabra artifactual, que es uno de esos neologismos que él utilizaba. Yo sí creo que el testimonio es un artefacto histórico, es un artefacto cultural. Hay una teoría, pienso yo, del tiempo detrás de la palabra hablada, detrás de la forma de recabación en particular. Y me parece que lo que vamos a tratar de entender es qué tipo de artefacto es el que hemos recogido y qué tipo de artefacto es el que a nosotros se nos ocurre que podría haber en un volumen testimonial que sea distinto a ese otro artefacto. ¿Sí? Me parece que eso es una pregunta muy profunda y muy, además, compleja, ¿no? No existe testimonio natural, no existe testimonio por fuera de sus condiciones de enunciación, no existe testimonio por fuera de sus condiciones de audibilidad, no existe testimonio por fuera de su historicidad, es decir, de su momento concreto en el tiempo y en el espacio. Esos son condicionamientos de todas estas cosas, y nosotros como comisión, heredamos cosas de otras comisiones, pero los contextos en los que nos movemos y lo que la gente dice, que queda registrado en los textos, en los protocolos, en las entrevistas, que ustedes etiquetan, en los lenguajes controlados, en los conceptos que se usan para toda esa vaina, pues hacen parte de ese momento histórico. Y me parece que eso es muy importante entenderlo también de cara a una reflexión sobre esto. Finalmente, pues sí insistir en que la comisión sigue siendo un dispositivo, y en eso del texto ahí, pues ustedes leyeron, si tuvieron la oportunidad, qué quiere decir un poco eso, qué tipo de dispositivo es ese. Hay un poco de temas ahí que, digamos, yo en el texto no incluí porque realmente estaba buscando era tratar de definir, salirme del lenguaje de la transición política, que yo
Yo no la estudio de esa manera. Para mí lo que tengo aquí son escenarios transicionales y yo lo veo como antropólogo más preocupado por el proceso ritual y por una serie de fenómenos sociales, ¿no? Lo que yo llamo socialidades emergentes. Por último, voy a dejar esta última pregunta para ver si la discutimos, ojalá quizás incluso al final los que sobrevivan las sesiones, es ¿qué es realmente una voz? Porque el volumen de testimonios en la comisión nació como el volumen de voces, así le dicen coloquialmente. Yo la verdad de las cosas es que no estoy seguro que es una voz, ¿sí? Ayer estaba yo leyendo un texto de fenomenología de la voz, ¿no? Y la voz tiene una dimensión semántica, tiene una dimensión sintáctica, tiene una dimensión gutural, o sea, fisiológica. ¿Qué es exactamente una voz? Y fíjense que a veces las voces hablan en la cabeza. Yo siempre he dicho que los locos y los santos son los que terminan por oír voces en la cabeza. En fin, ¿qué es una voz? Porque si un volumen de testimonios es sobre voces, ¿qué es una voz? Y me parece que esa es una pregunta fascinante, absolutamente fascinante, porque muy buena parte de nuestra teología tiene que ver con las voces de lo sagrado, con los dioses que le hablan a uno. Hay una oralidad en esas voces fascinante que permea totalmente nuestra teoría social incluso. Entonces, bueno, esas son algunas de las, digamos, preguntas muy gruesas en general, para todo lo que se viene. Y esto para terminar, decir que el proceso de investigación es un proceso en donde hay unos campos de poderes que definen lo investigado aquello que se investiga, que hay unas éticas y unas políticas y que las éticas tienen que ver con nuestro vínculo con el otro, como ustedes saben, y nosotros como comisión estructuramos muchos vínculos con otros seres humanos y lo que vamos a hacer aquí a lo largo de estas conversaciones es, si se quiere, desenredar esos vínculos y tienen muchas políticas también. Y cuando digo políticas me refiero precisamente a las diferentes matices del poder y de los poderes muchos, ¿no? Porque está hasta el poder epistémico, el escuchar a otros desde los propios conceptos, o está el poder editorial, de escribir a otros en un libro, o está el poder de la circulación, porque vemos a un testimonio circular más que otros, y en los impactos que eso tiene en una familia o tiene en una sociedad, ¿no? En fin, cosas de esas son esos campos de poder los que me interesan, y sobre la base de esas ideas realmente es que se estructura todo el volumen que queremos construir con todos ustedes. Y bueno, Nata, si quieres, pongamos el video para comenzar y yo hago mis respectivos comentarios del documento y abrimos la conversa. In 1948, apartheid was implemented into the government of South Africa. In practice, apartheid enforced a racial hierarchy privileging white South Africans. Apartheid was made to harden the lives of blacks living in South Africa. When apartheid ended in the early 90s, South African society had to come to terms with a history of severe racial oppression. White against black, black against white, and black against black violence stretching back over 40 years could not just be swept under a rug. Thus, the Truth and Reconciliation Commission was formed. Truth and Reconciliation Commission allows the victims of apartheid to have a platform to voice the unfathomable accounts of torture and violence unleashed on them by the government. This gives a chance for people to reach a form of peace within themselves, knowing what happened to their loved ones. One specific case the TRC opened was the Guguletti 7. On March 3, 1986, a deadly occurrence happened between the police and the 7 Guguletu men were killed. The incident was not without controversy and received wide coverage in the press. About a decade later, in 1997, the events were recalled when 2 members of the police, Tapelo Mabelo and William Billingen, who had been involved in the confrontation, applied for amnesty before the Truth and Reconciliation Commission. The commission's job was to reveal what happened that horrible day on March 3rd and had to decide whether or not they should be granted amnesty. In 1986, 7 township young boys fighting for freedom were encouraged by an undercover police officer, Tapelo Mabelo, a black man, to raid a local police office. The police ambushed them before the raid could take place, and they were killed even though they were surrendering while a whole bus of children looked on. The 7 boys gathered. Funeral became an electrifying event that had a vast population of people attend. This revived the hate in people and caused more people to want to take action. When the mothers came to the TRC asking for help with their sons' cases, it was then that what really happened to the Guguletti 7 came to light. The debate part of this project is whether or not the 2 police officers should be granted amnesty.
The mothers watched two police officers responsible for the premeditated murder of their sons take the stand, and that was when things got very emotional. One of the policemen involved, DePello Mabella, was very remorseful, but the other officer, Williams Billingham, wasn't. They both told very different stories, so it's very difficult for the commission to tell if they were telling the truth. To be able to be granted amnesty, you must be truthful about what happened in your case. Debate and diplomacy is a very important part of this whole case. The Truth and Reconciliation Commission's main goal is to create diplomacy, to create a sense of peace inside of South Africa. As a whole country, they agreed to uncover its past as opposed to cover it up, and they agreed to discuss on a national level how they would heal and move on. DePello and Billingham argued that their motives were politically driven and they had no choice but to follow orders and kill the boys. DePello said that he was stuck in this situation because he needed the money to provide for his family. Billingham said that he had to follow orders because not only would he lose his job, but also because he would be outcasted by his fellow white men. That is not correct. DePello Mabella and William Billingham were both granted amnesty at the end. DePello Mabella wants to have a meeting with the mothers and ask for forgiveness personally. The failures of the case were the death of the 7 Bugatti boys and increase in riots. The successes of this case were the fact that DePello Mabella and William Billingham were given a second chance by being granted amnesty. This can also be seen as a failure by people who wanted DePello Mabella and William Billingham to not be granted amnesty. The consequences of this case were that the South African Police Department had more checks into their cases, and apartheid became more public and more people heard of it. Ngaphezu koba ezinikeze umntana kodwa nimdubo ufila njani xa ngalamini wabona elanto phakathi kwivideo wafila njani yayinto ebuhlungu how much more kuthi basali babantwana ithini ngisazela sakho ngoba sokwajongile tata undiphangelela ebezisindisa kobuqabane bakhe wayezisindisa kuba ebesebenzela inkululeko lewe ungayisebenzeli usebenzela amabhulu into nothandelo kabi yabona ngiyaqonda igama lakho ndani noma ndathulela noma kulilandelanga mna sonto ngumama kaChristopher ndiyakuxolela mntana kuba ke ndiyaqonda uba uyintanga ngenye noChristopher umntana kum ndiyakuxolela mntana uba ke unoba ngandithi ndiyakuxolela umntana maka soba savuka soba phinda avuke akuncedi noko sokuthiwa ndisibambile isilonda sakho ndakufana so thixo uyawundigweba ngaloo nto uba kuthi abaxolela abasonayo njengoba nathi sibaxolela ke ndiyakuxolela Thapelo ndifuna ukuthi noba uyahamba uyagoduka kodwa ukuthi noko oomama ndiyaqonda naba mama uyazixolela zonke into esiphosakala sizibubuhlungu akho ndawo esinakho uzigilisela ukuthi funeka sizigilisele kuwo noba esiyazenziwa ngakuwo sewufana nabo xa uyesu ubethelele emnqamlezweni ezo zonto sesizigilisela kuwo sixolele kuba ngoku sifuna ukukhupha yeni lapha kuwo nathi nenxusothi noba sifike emakhaya sihle siyawina kwelami ndawo ndiyakuxolela mntanam ndiyaxolela
Listos. Bueno, pues ahí vamos, ahí nosotros les pasamos de todos modos el enlace del video para si tienen tiempo de echarle una mirada más. Nunca había visto un video por este camino, entre otras cosas es la primera vez que lo hago. Es un, digamos, solamente les dejamos el enlace, pues porque de hecho va a haber una, por allá adelante, hay una lectura muy específica sobre esta última parte, que es una parte donde los 7 de Guguletu pues fueron unos chicos asesinados en 1985 y pues tuvieron una serie de investigaciones y terminaron finalmente en la comisión, como un caso emblemático que llaman aquí en Colombia, en la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, y tuvo un escenario concreto en donde es lo que llamaríamos en Colombia un falso positivo, entre comillas, es la palabra que se utilizaría pues por lo menos desde cierto sector, obviamente, y eso es un caso de esos por allá, pero implica también un encuentro en donde una de las mamás que ustedes vieron le dice, te perdono, querido hijo, pero eso es un evento que después conversaremos inmensamente complicado, porque ella era una sacerdotisa de la Iglesia de Inglaterra que estaba de todos modos, tenía que perdonar por el hecho de ser sacerdote, así que digamos, es un artefacto complejo. Quiero solamente llamar la atención al hecho de todas las imágenes de archivo que aparecen ahí, de la manera como se ponen en escena todas estas cosas. Lo digo es porque sencillamente aquí en Colombia pues también hemos estado haciendo cosas, no sé si similares, pero haciendo cosas también de haciendo montajes, presentando videos, introduciendo imágenes de archivo. Todo eso va a ser sin duda alguna parte del informe final. Entonces lo dejamos, lo dejamos por el momento ahí. Y quería decirles esencialmente que, bueno, ¿cómo veo yo el trabajo de la comisión de cara a todo este asunto? Primero que todo, en términos generales, el concepto central que me parece que encarna una comisión es una cosa bien peculiar, y eso también es motivo de debate, es el hecho de que las comisiones de esclarecimiento se dedican precisamente a dejar el pasado atrás. Esto puede resultar digamos, hay dos presupuestos fundacionales en esto que llamamos la transicional, visto no desde la teoría de la justicia transicional, sino visto, haciéndonos la pregunta a nosotros que nos haríamos todos los días, ¿qué es lo que pasa cuando una sociedad dice que transita hacia otra cosa? Digamos, antropológica o etnográficamente hablando. ¿Qué quiere decir eso para una sociedad? Normalmente lo que eso quiere decir es que existe una especie de teleología que nos dice que cuando enfrentamos la violencia, ¿sí? Y de esto se trata una comisión, o se trata del sistema especial de paz, la violencia que nosotros pensábamos que había va quedando en el pasado. La medida que una sociedad se mueve teleológicamente hacia un derrotero que llamamos paz, eso que llamamos violencia queda atrás, ¿sí? Eso es una absoluta perogrullada, ¿sí? Pero si ustedes lo ven desde cierto punto de vista, eso es exactamente lo que en Colombia no está pasando, de hecho. Uno podría cuestionar ese argumento, pero en general, las sociedades que dicen que transitan hacia la posguerra, hacia las posdictaduras, hacia los posgenocidios, parten del principio según el cual lo que definimos como violencia queda en lo que yo llamo el pasado aséptico, en el pasado relatado, pero queda atrás. Un escenario transicional no tiene absolutamente ningún sentido si las violencias continúan, ¿sí? Al menos desde la justicia de transiciones. Pero el asunto es, y aquí viene la pregunta importante que sí es muy importante para el documento, es ¿cómo se define finalmente violencia? ¿Cuáles son las violencias que quedan atrás? Uno podría argumentar que la violencia en términos armados entre las FARC y el Estado ha quedado atrás, ¿sí? Y eso algunos dirían que eso tiene matices también, pero hay otras violencias que de acuerdo a una definición distinta no están atrás, sino que continúan. Mi gran crítica con el discurso de las transiciones es ese, que nosotros, digamos, situamos ese daño en un sitio, pero el lenguaje mismo es incapaz de ver que en otros lugares distintos de la experiencia social lo que tenemos son daños que son continuos. Eso ha pasado en muchos escenarios de contextos de guerras armadas. En Sudáfrica se acabó el apartheid, para dar un ejemplo muy simple, que lo profundizaremos de pronto después. Se acaba el apartheid como una forma de violencia estatalizada y estructurada, pero las violencias estructurales de origen colonial, que hicieron parte del apartheid como una especie de adendo al colonialismo, son continuas. Venían de antes del régimen del 47, de 1947, cuando nace, digamos, formalmente eso,
continuaron durante los años del apartheid y continuaron después en el periodo post-transicional específicamente. Ahí lo que queremos mostrar es que hay continuidades. Entonces, fíjense la cosa curiosa, la teoría nos dice que la violencia queda atrás, pero que eso que queda atrás realmente depende de cómo definamos esa violencia. En Sudáfrica se definió como violencias de derechos humanos, como graves violaciones a los derechos humanos que quedaron atrás cuando el régimen se acabó. Pero muchas de las críticas que emergían a ese modelo era que las dimensiones sistémicas y estructurales eran continuas, pero que por razones epistemológicas y políticas, la teoría de la transición política sencillamente no era capaz de hacerlas inteligibles. Entonces, primer elemento pues, que me parece muy importante, se supone que toda comisión es parte del aparataje que deja la violencia atrás. Esa es nuestra labor. Nosotros, yo le llamo esto una especie de línea imaginaria. Nosotros como Comisión de Verdad trazamos una línea imaginaria y literal, porque es una institución literal, ¿no? Digámoslo así, materialmente hablando. Nosotros trazamos una línea en donde el pasado queda atrás y lo que tenemos por delante es lo que yo llamo el porvenir, aquello que está por venir. Esa línea imaginaria en algunos contextos es más evidente. Me parece que en Colombia la noción de esa línea del que el pasado violento queda atrás está en cuestión todos los días. Cada vez que uno recibe una carta de un líder social diciendo, por favor, necesito ayuda, o de una organización, o que pasa en los territorios, es una muestra evidente que aquí estamos hablando de continuidades y no de rupturas de la violencia. Y eso hace falta, me parece a mí, eso le hace falta a la comisión en general. Entonces, ese es un elemento que yo trato de establecer en ese documento, y lo que digo es que en teoría eso es lo que pasa. En la práctica de pronto no es tan sencillo. Y segundo, también trato de mostrar que cuando una nación o un estado entra en un estado, entre comillas, transicional, le pasa lo que pasa en la teoría a los que estudian las religiones, que hablan de los procesos rituales, ¿no? Se supone que nosotros pasamos de un momento en la historia reciente de un país donde hay una serie de conceptos que estructuran nuestra vida cotidiana, para utilizar una palabra de los semánticos cognitivos. Esos son, y ustedes los estudian, a veces, y en la comisión le llamamos a eso, por ejemplo, estigmatización, cómo ciertos conceptos a través de los cuales nosotros habitamos la vida cotidiana reproducen la guerra, reproducen la violencia, y esos son los conceptos en los cuales un país habita en medio de un conflicto. Entonces, por ejemplo, si uno se pone a estudiar los medios de comunicación, a veces incluso los manuales de los colegios y toda una cantidad de eventos sociales, es evidente que durante los años de la confrontación armada en Colombia, y aquí sigo pensando que aquí hay continuidad, yo no estoy hablando de fracturas sino de continuidades, pero durante los años de continuidad la dicotomía entre enemigo, entre patriota y terrorista, pues hace parte de las muchas dicotomías que constituyeron nuestra vida diaria entre los años de guerra. Desafortunadamente siguen operando. Entonces viene un momento de liminalidad donde esos conceptos se ponen en tela de juicio, y lo que en teoría comienza a emerger son nuevos conceptos que se supone que deben estructurar nuestras relaciones sociales, y esos conceptos a veces los asociamos a convivencia, con todos los debates que eso pueda tener, o relaciones de convivencia. A veces están también, digámoslo así, estructurados o contenidos en la palabra reconciliación, están contenidos en la palabra perdón. Y aquí es muy importante decir eso, porque se supone que en la medida en que la sociedad se mueve hacia adelante, nosotros vamos moviéndonos hacia un espacio y hacia un estado distinto de paz. Y aquí lo importante es que el dispositivo central de legitimación de ese proceso, que es un proceso complejo y que hay que leerlo con mucho detalle, es la voz de las víctimas. La voz de las víctimas para mí es el certificador de estas cosas. Entonces, no es solamente el reconocimiento del dolor del otro. Eso es una obviedad, me parece a mí, sino que es ese reconocimiento del dolor del otro que en teoría debería funcionar como parte del aparataje ritual que constituye una comisión que nos permite caminar del pasado violento al porvenir en paz. En la mitad de esa historia está la voz de las víctimas como certificador de eso. De ahí la enorme complejidad y de ahí la obsesión de las comisiones por escuchar de una manera muy particular lo que la gente tiene que decir. Entonces, ahí, y en este momento liminal, que es el momento de la comisión,
porque la comisión opera en un momento en donde todavía habitan las categorías del pasado y pareciera que se produjeran las categorías del futuro, pues si ustedes se ponen a ver, eso es exactamente lo que estamos viviendo. En cierta forma, esta es una sensación muy personal, ¿no? En cierta forma, yo creo que los mapas de conceptos para leer la realidad nuestra están en tela de juicio. Los del conflicto armado se supone que son del pasado, y los del futuro, que son la paz y la reconciliación, son incluso naif utilizarlos en el contexto actual, sinceramente, pero son los conceptos que se han instaurado a través de un mecanismo global de discursos y de todas estas cosas. Esos elementos me parecen importantes porque finalmente, ¿qué es lo que hace una comisión? Pues construye una cantidad de palabras y de conceptos que le permiten a una sociedad navegar por su propia historia e imaginarse un futuro posible. Y por eso la comisión es tan compleja, por eso los debates que tiene, por eso las contradicciones y las tensiones tan tremendas, porque conceptos implican también posturas políticas distintas y por eso esos temas nunca se resuelven. Entonces, pues bueno, eso por una parte, ¿no? Esta noción de lo liminal, de lo que está intermedial, de lo que no es ni una cosa ni la otra, pero son las mismas al mismo tiempo. Creo que otro elemento importante en este momento ritual comisional con todas sus complejidades tiene que ver precisamente por la configuración de lo que podríamos llamar una comunitas. Y aquí quisiera decir que parte del volumen testimonial tiene que ver con eso. Comunitas, ¿qué quiere decir? La creación de una comunidad del dolor, que, digámoslo así, que crea relaciones de identidad y reconocimiento en torno al dolor sufrido de mucha gente y de todos, al fin de cuentas, incluso de esta gran unidad que llamamos Colombia o nación. Entonces, es muy interesante que cuando en la comisión hablamos de un relato de nación, es una pretensión a veces de crear esa comunitas. Y todo el trabajo que nosotros hacemos en general en los territorios y en todas partes tiene que ver con eso, de cómo los testimonios de otros, cómo las palabras de otros alimentan este concepto, si se quiere, de comunidad o de comunitas, que es la palabra de Weber. ¿Qué tipo de comunalidad emerge a través del dolor? Y aquí surge una paradoja pues tremenda, ¿no? Algunos dirán, cuando uno estudia, por ejemplo, qué sé yo, específicamente el proceso ritual, el proceso de la circuncisión, diría por ahí también, incluso el mismo Weber, entre otras cosas, diría él que el acto de la circuncisión, que es un acto de administración del dolor, si se quiere, infinitesimalmente instaurado a través de un proceso ritualizado, es al mismo tiempo un productor de dolor o de sufrimiento personal de un niño, finalmente muy infante, muy chiquito, en el momento en que, por ejemplo, en el judaísmo se realiza eso, pero al mismo tiempo que es un acto de sufrimiento instaurado, también es un acto identitario. Y uno podría decir, utilizando ese ejemplo, y habría muchos ejemplos, de hecho, la bibliografía sobre las relaciones entre sufrimiento e identidad es monumental y además de todo fascinante porque se atraviesa con la religión y lo político de muchas formas. Ese es un momento en donde el dolor y el sufrimiento humano en realidad es constitutivo de la identidad de una comunitas, en este caso la comunitas judaica o la comunitas católica en el bautismo, ¿no? Si incluyera la circuncisión. Entonces hay dolores que destruyen. La violencia del conflicto armado es un dolor que ha destruido, indudablemente, pero también hay que decir que el dolor y el sufrimiento también tienen una dimensión constitutiva de los sujetos. Y yo creo que en cierta forma parte de las complejidades de la comisión es que habitando un lugar intermedial entre el pasado que queda atrás, entre comillas, y el futuro por venir, nosotros habitamos un mundo de lenguajes contradictorios en donde el dolor expresado a través de la palabra de la persona se convierte en parte central de esa comunitas que llamamos la nueva nación. O como diría el antiguo presidente de Colombia, pues todos por una nueva nación, es decir, hay una pretensión de unidad y esa unidad está definida por el sufrimiento social de unas personas, obviamente, más que de otras, pero un sufrimiento social que atraviesa de todos modos esa unidad abstracta que llamamos Estado-Nación. Ese es un dolor que produce cosas y ahí creo que relato un poco cosas que tienen que ver con eso. Ese dolor que produce y ese dolor que daña también tiene formas de nominar y formas de nombrar. En el texto yo documento, o mejor dicho, traigo a colación
una experiencia específica de uno de los fotógrafos que fueron centrales en finales del periodo de los 90 en Sudáfrica, del periodo de transición, y la impresión que él tuvo cuando se encontró en su trabajo con los famosos zombies. Eso es una gran conversación gigantesca, pero lo que yo quiero llamar la atención un poco con eso es hacernos las preguntas, y esto es muy importante para un volumen también de testimonios, incluso para el trabajo que ustedes también, indistintamente de donde ustedes se están haciendo, ¿no? Es cuáles son los lenguajes específicos de ese sufrimiento, cómo la gente nombra, cómo la gente nomina y le pone palabras a ese sufrimiento, cómo a veces incluso lo que la gente dice no es tan importante como lo que la gente no dice, cómo es más importante lo que yo llamo los intersticios entre las palabras, es más importante esos huecos vacíos entre las palabras y las letras que realmente lo que la gente dice. Y en la comisión estamos muy acostumbrados a que le ponemos mucha atención por razones obvias, y en esto quiero hacer un pie de página ahorita, a lo que la gente dice de manera literal. ¿Sí? Cuando uno lee los informes, yo no he leído los informes recientes, no he leído lo que ustedes han escrito ni nada, leí lo de mayo. Nosotros en esos informes leímos literalmente lo que la gente dice, pero a veces lo que la gente quiere decir no está detrás de lo que dice, sino lo que está dentro de las palabras y a través de otros lenguajes distintos. Para el volumen de testimonios es muy importante decir que en Colombia hay muchas formas de nominar el daño. Que la Comisión de la Verdad haya decidido nominarlos de unas maneras y no de otras es un proceso de selección. Ahí hay un poder epistémico detrás de eso. En el texto de Marín, en el texto que leyeron, el que yo referenciaba ahí, se hablaba de cómo para una comunidad particular del norte de Johannesburgo, en Tokosa Township, la lectura de la violencia era a través de las lecturas cosmológicas que permiten que habiten zombies en la tierra. Para los africanos de esa parte del mundo, de esa parte de Sudáfrica, la explicación de la violencia era la zombificación, eran los desequilibrios y las inestabilidades morales de un contexto específico, era su, digámoslo así, su teoría explicativa del dolor. La Comisión de la Verdad tiene dos teorías explicativas, una será más psicológica, la otra será más jurídica, incluso hasta política, diría yo, pero esos son los lenguajes centrales. Nosotros explicamos nuestro daño y nuestro dolor a través, sobre todo, del lenguaje del derecho, me atrevería a decir, porque en última instancia lo que hace la Comisión es hacer investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en sus contextos específicos. Entonces, ahí hay también teorías del dolor, teorías explicativas del sufrimiento social. Todos los seres humanos necesitan de alguna forma explicar su sufrimiento, bien sea por razones teológicas, cuando dicen que Dios es el culpable, o bien sea por teodiceas que son seculares, como el derecho, por ejemplo, pero tanto el derecho como lo teológico se intersectan en eso, en que son teorías del sufrimiento humano. Entonces, la primera propuesta del volumen siempre fue, nosotros queremos escuchar es más bien lo que la gente tiene que explicar sobre su propio sufrimiento y no imponer necesariamente nuestras categorías comisionales sobre eso. Esto hago referencia al volumen de testimonios, porque el resto de volúmenes sí realmente operan dentro de otro registro distinto, que es el de la lectura desde estos conceptos. Cuando nosotros decimos afectaciones, cuando nosotros decimos afrontamientos, cuando nosotros usamos todo ese lenguaje, de alguna forma estamos haciendo que la gente, si se quiere, diga lo que nosotros necesitamos que escuche para reconocer eso. Aquí la pregunta aquí el desplazamiento es epistemológico. ¿Qué quiere decir que la gente diga desde su propia cosmología, desde su propio mundo, desde sus propias formas de enunciar? No debería ser ese el objetivo de este volumen, y me parece a mí que ese es el reto tan tremendo que tenemos. Finalmente, digamos, de toda la primera parte del documento, y con eso termino para digamos, dar un poco, circular más bien la palabra, y es que toda comisión de verdad en ese orden de ideas lo que hace es hacer del dolor algo inteligible. Pero también queda la pregunta, ¿qué pasa con esos dolores que no son ininteligibles, que son sentidos? Porque se sienten con los sentimientos y con los sentidos, sensorialmente hablando, y tienen que ver con nuestras formas de habitar el mundo. Pero indudablemente una comisión se dedica a hacer inteligible una dimensión de ese sufrimiento.
a través de unos conceptos y unas palabras y a través de unos métodos. El método central, ¿cuál es? La extracción del testimonio de la persona a través de un protocolo que llamamos entrevista, para luego ser transcrito, para luego ser catalogado, para luego ser subido a un sistema, para luego ser reutilizado, para luego producir una teoría o una argumentación académica, para luego ser editado en una cosa que llamamos volumen, para luego ser circulado en un sitio que llamamos transmedia. Entonces, me parece muy importante que lo que hay entre manos es un circuito de inteligibilidades, y me disculpan un poco la palabra rebuscada porque no se me ocurre otra, pero es un circuito de inteligibilidades permanente. Y el testimonio en ese orden de ideas no es uno, son muchos. La misma enunciación se puede convertir en muchas cosas distintas a lo largo de ese proceso, que es el proceso. Y entonces, todo esto es lo que en última instancia es constitutivo del momento transicional, es constitutivo de esa certificación que llamamos la palabra como certificador del dolor. Y fíjense que en la comisión hay dos maneras de hablar de eso, y con eso termino. En la comisión está la noción de testimonio como corroboración de hechos, ¿cierto? Eso es a lo que ustedes se han dedicado hasta ahora. Eso tiene todo tipo de inconvenientes. Ni siquiera eso podríamos discutirlo, pero esa es la labor que han tenido. Yo, como editor de este volumen, no me meto en ese debate. Siempre me han preguntado cómo se deberían usar los testimonios en contextos de esclarecimiento. Pues yo pienso que son circunstancias de modo, tiempo, lugar. A la hora de la verdad, la Fiscalía, cuando hizo Justicia y Paz, se dedicaba a eso, a constituir las circunstancias de modo, tiempo, lugar y contextos explicativos concretos, una palabra que también se usa en la Fiscalía, entre otras cosas, contexto, para darle razón a todo eso. Y me parece que esa es una de las dimensiones. Yo creo que la comisión le ha botado bastante corriente a eso. Hay una apuesta incluso institucional en todo eso. Yo me distancio un poco en términos de mi trabajo de eso, y yo lo que digo es, nos hace falta una concepción del testimonio que no sea colonizada por el modo, tiempo, lugar, sino que haga un esfuerzo totalmente quijotesco, estoy de acuerdo, y difícil, de tratar de escuchar las personas en sus propios términos, en sus propias cosmologías. Todos aquí presentes tenemos cosmologías. Esto no es un exotismo indígena ni nada por el estilo. Todos tenemos una teoría del dolor a través de la cual explicamos o el cáncer del papá o la enfermedad. Yo acabo de salir de 10 días de hospitalización y hoy es el primer día que hablo después de 10 días de hospitalización. Todos tenemos una teoría para explicar el dolor. A veces son médicas, a veces son teológicas, a veces son jurídicas, pero eso es constitutivo del humano. Entonces, creo yo que la pregunta para el tomo de nosotros es esa: ¿qué es lo que haremos inteligible dentro de todo esto? ¿Cuáles son los términos de referencia para hablar de esto? ¿Cómo vamos a nombrar la violencia? Yo personalmente pienso que cuando uno sitúa el lenguaje de la violencia en términos de las violaciones a los derechos humanos, lo digo con toda franqueza y no me voy a cansar de repetirlo ni aquí, ni en el plenario, ni en ninguna parte, estamos teniendo una visión de todos modos minimalista de lo que en realidad significan las violencias en el proceso histórico nacional. Yo creo que ahí estamos ante repensar eso entre el volumen. Estamos ante el volumen que implica una creación de una comunitas también. Estamos ante un volumen que quiere decir, hay algo que quedó atrás, pero hay algo que continúa, ¿sí? No en las palabras mías, sino en las palabras de otras personas. Y bueno, creo que es en ese contexto en que en este volumen particular se sitúa. Si ustedes, y termino hoy sí de verdad con esto, si ustedes leen el documento de herida, nación y narración, donde está la propuesta general, ustedes van a notar que lo que nosotros queremos hacer, y esto también está para la conversación, es poder construir historias dentro de historias. Es decir, nosotros nos imaginamos que el público de esto van a ser jóvenes de colegio, chicos y chicas de colegio, incluso hasta de primaria, y obviamente el resto, especialistas, universidades, en fin, y tenemos diseñado un plan de trabajo que involucra precisamente lecturas en voz alta comunitarias de todos estos momentos testimoniales para ver la gente también qué piensa y qué dice sobre este tipo de cosas. Hay todo un proceso calculado que estamos trabajando de cómo vamos a hacer esto público, entre otras, que no sea solamente el informe. El informe es el último pedazo, pero antes de eso hay que hacer muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, quería solamente hacer estos comentarios sobre el documento. Este es el contexto en que en el volumen testimonial pues emerge. Son estas algunas de las palabras que hay ahí y algunas de las visiones
que tenemos en mente de todo esto, y lo que haremos en las próximas sesiones es tratar de construir todos esos momentos para ver qué tipo de elementos emergen para la producción de ese documento. Y con eso, Natalia, le dejo no hablo más.